de vuelta para hablar de un tema que le incumbe a toda la sociedad panameña y es el tema de los derechos para la niñez en la educación a aquellos niños que tienen discapacidad. ¿Qué es derecho? ¿Cuáles son sus deberes como padres a la hora de pelear por lo que el niño o niña como ciudadano merece? Entonces, para eso tenemos aquí a la Magister Meiki Quintero, que es abogada de Yo Te Incluyo, y a Jacqueline Ayala, miembro de AUPA, directora del proyecto Metamorfosis. Bienvenidas. Buenos días, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Claro, bueno, detrás de cámaras hablábamos del tema de la reforma educativa, que es un tema que está muy latente en nuestro país en este momento. Y quiero que hablemos de este tema que muchas veces es tabú incluso, que muchas veces escuchamos y quizás como yo no tengo en casa o no he tenido la experiencia de lidiar con un niño con discapacidad, pienso que no me incumbe, pero creo que como panameños es algo que nos interesa a todos. Y yo quiero iniciar preguntándole a Jacqueline por qué es importante creerles a los niños cuando expresan dificultades durante esta primera etapa escolar. Mira, yo te tengo que decir que como madre es tan importante escuchar esos signos, esas pequeñas señales que nos dan nuestros hijos. No se trata de un día que no quiero ir a la escuela porque me inventé un dolor de estómago, no. El niño no puede sostener a lo largo del tiempo, todo el tiempo me duele aquí o no entiendo esto, me traumo en la escuela, mamá no comprendo las cosas. Son señales que como padres es nuestra responsabilidad estar alerta. Claro que sí, creo que es muy importante saber escucharlo, saber observar atentamente las señales. Meiki, yo quiero preguntar entonces, muchas familias piensan a la hora de que se da un diagnóstico, que ya se hizo caso, ya se prestó la debida atención a esto y hay un diagnóstico, piensan que las adecuaciones son privilegios. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Creo que eso es parte de los prejuicios que se han creado socialmente acerca de la discapacidad de las personas. Precisamente en tempranas edades, cuando ingresamos a centros educativos públicos o privados, existen estos prejuicios y cuando el padre presenta los diagnósticos con la debida forma a través de un medio escrito o ya sea por recomendaciones del especialista, muchos centros educativos dicen que ellos no van a seguir y precisamente coercionan al padre para que los retire del centro educativo. Y estas son situaciones que se dan diariamente. Creo que como padres debemos comprender que estas son garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política de la República de Panamá, artículo 19, precisamente que estipula la no discriminación de las personas con discapacidad. También establecemos normativas internacionales que Panamá ha ratificado y precisamente a través de la ley se identifican derechos y obligaciones que los centros educativos deben tener, como la ley 16. Es muy importante comprender que estos son privilegios, son derechos adquiridos de los menores en los centros educativos. Importante saberlo, importante saber hasta qué punto como padre yo puedo luchar por esos derechos que ya están estipulados. Jacqueline, yo quiero preguntar también, ¿qué papel entonces juega una mamá, un papá que está pasando por esta situación durante el proceso? ¿Hasta dónde puede llegar y hasta dónde debe como padre y como representante de aquel niño con discapacidad? Mira, yo te puedo decir que el padre es el primero responsable en el engranaje para no vulnerar los derechos del niño. Ahora bien, es nuestra responsabilidad, no podemos esperar que el sistema educativo, el maestro es el que te va a decir, ay, mire, me parece que su niño tiene esto. No, nosotros tenemos un compromiso de cumplir. Ahora bien, hay diagnósticos que son de fácil, se pueden lograr fácil. En mi caso, que defiendo tanto el tema de las enfermedades raras, nos toma más tiempo. Pero sí es importante que el padre se documente, siga atendiendo al niño, no baje la guardia y comprenda que solicitar o exigir las adecuaciones no es un favor. No es un favor, es un derecho del niño. Entonces, si no se les están cumpliendo, estamos fallando tanto la escuela como nosotros. Yo me he encontrado con casos de padres que han llevado todo al pie de la letra y los directores simplemente le cierran las puertas. Pero también, tengo que ser justa, me he encontrado con padres que no, él algo tiene, pero yo no sé. Entonces, ese empeño, ese empuje, porque al final del camino muchos niños desertan. Yo estoy segura, sería bueno hacer una encuesta sobre eso, de que tiene que ver con temas médicos y no
nos quedamos así como sin saber. Por eso el papá es el engranaje, el eje, para poder que el niño logre salir adelante, porque tienen tantas capacidades, la cosa es que hay que ajustarnos a ellas. Claro. Ven que entonces yo quiero preguntarte, cuando yo como padre quizás me aproximo a la escuela ya con un diagnóstico, con todo lo que se necesita para que se me haga la adecuación, para que se le haga la adecuación al niño, y la escuela, ya sea pública o privada, dice simplemente no, aquí no hacemos adecuaciones, queremos implementarlo, pero aún no estamos listos para hacer adecuaciones. ¿Qué tanto el padre puede pelear para dejar a su niño en ese centro educativo? Creo que es importante volver a señalar que esto es una normativa. Si el centro educativo público o privado presenta una renuencia de pertenecer, de que el menor pertenezca al centro educativo o brindarle los ajustes razonables necesarios, se puede presentar una queja con el Meduca para que el Meduca eleve y haga las investigaciones correspondientes. También está la Defensoría del Pueblo, que si bien es un ente vinculante con la investigación, siempre brinda buenas recomendaciones. En los últimos años he observado que la Defensoría del Pueblo ha brindado recomendaciones viables dentro de este tema, y también hay una esfera que muchas veces no se ha practicado, pero creo que es importante ir tomando esta iniciativa, que es en la parte penal, donde se puede dar un maltrato al menor por las renuencias y también acciones que se den de los docentes hacia los menores. Es un tema muy interesante porque es un debate que se abre precisamente por la necesidad educativa del menor y que es un derecho fundamental que no debe ser desvinculante uno con los centros educativos particulares y públicos dentro de la República de Panamá, y muchos padres se sienten desprotegidos hoy por hoy porque su voz no es escuchada. Correcto, precisamente por eso lo preguntaba, ¿no? Ahora quiero saber, quizás en casa hay muchas personas escuchando esta entrevista y como no están empapadas en el tema, dicen, pero ¿qué son adecuaciones? ¿Qué tipo de adecuaciones necesita el niño? ¿Qué tipo de adecuaciones puede necesitar un niño con discapacidad? Correcto. Creo que nos vamos al artículo 2 de la Convención de Personas con Discapacidad. Precisamente habla sobre ajustes razonables. Los ajustes razonables precisamente es esa vinculación que se da del diagnóstico del individuo, que brinda las recomendaciones de un psicólogo, de un especialista, para que dentro del aula se le brinde a él de tiempo, de contenido, igual de ajustes que se le puedan brindar con las nuevas tecnologías, de acceso a la educación y a la vez algo tan simple como una rampa que le puedan brindar a una persona con movilidad reducida. Mira, te acabo de brindar un breve resumen, pero pueden existir muchos ajustes precisamente con el tema de enfermedades raras que muchas veces son totalmente desconocidas por un docente y nos pueden observar ahorita y dicen, no, es que ella no tiene ninguna discapacidad. Eso es invento de la madre. No, precisamente es la docencia que se da a través de los medios de comunicación, la importancia de brindar ese diagnóstico, ese acompañamiento, y esos ajustes precisamente habla de las condiciones que el centro educativo debe brindar de manera obligatoria a los padres, a los niños, y a la vez hay un manual de procedimiento que en el artículo 33 indica del Meduca, indica que el padre debe participar de manera obligatoria en estos ajustes razonables. Se lo deben enviar por escrito, deben notificarlo. No solo es entregar el diagnóstico, sino el centro educativo está obligado en sentarse con el padre y explicarle cuáles van a ser esos ajustes razonables. Excelente, bueno, eso es una información que creo que todo padre debe tener, porque sabemos que con el tema de las enfermedades raras no es algo muchas veces con lo que el niño nace, es algo que va desarrollando porque van presentando los síntomas y a medida que va creciendo, entonces va perdiendo capacidades que al inicio quizás sí tenía. Entonces creo que es muy importante que sepamos esto. Jacqueline, ¿qué tan importante entonces es durante todo este proceso que el niño o la niña tenga seguimiento médico? Mira, es fundamental encontrar esos médicos aliados. Yo siempre vengo haciendo campaña y les agradezco a ustedes los espacios. Si fuiste a un médico que de repente no llenó tus expectativas, sigue buscando. Siempre hay, como el que se acaba de ir de acá, gente que tiene ese deseo y esas ganas de apoyarte. El seguimiento médico, mira, puede ser desgastante, es agotador. En mi caso, yo tuve que dejar de trabajar porque son muchas citas.
pero vale la pena. ¿Qué vale más la pena que un hijo? O sea, no hay nada más valioso. Así que toca meterle ganas, seguir cumpliendo con los protocolos de los médicos, no agotarte, porque no te voy a decir que es fácil. Esto es un camino de terapias, de especialistas, de medicación, de tratamiento psicológico en muchos casos cuando hay discapacidad. El médico tiene que, o juega, un rol fundamental para que ese médico, cuando ya ha logrado ese diagnóstico, mande las recomendaciones al colegio. Ahora bien, Meike ha mencionado muchas leyes, pero hay algo tan sencillo que todos lo podemos hacer: un poquito de empatía. Un poquito de empatía, que el docente, y bueno, la mamá yo la veo que está luchando con esto, el niño manifiesta esto. Claro. Menos crítica, menos juzgar, más amor de Dios, y lograr que ese niño pueda salir adelante, porque hemos visto que sí se puede. No, claro, definitivamente. Una última pregunta con el tema de las adecuaciones. Sabemos que es un derecho para el niño, una vez está dentro del centro y presenta un diagnóstico, que la escuela le haga las adecuaciones necesarias para que siga su camino educativo. Pero ¿qué pasa con aquellos padres que tomaron la decisión? Ahorita estamos en ese tiempo de, ok, quiero cambiar a mi hijo de escuela, quiero quizás brindarle una mejor educación, y la escuela, cuando llega el padre, dice no lo recibimos porque aquí no hacemos adecuaciones. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede ser para ese padre exigir que se le dé la adecuación correcta? Voy a ser completamente sincera, en Panamá todavía existe una barrera jurídica acerca de todos estos procesos que se manifiestan de manera directa, administrativa, en contra de los centros educativos. Creo que aquí es donde entra la palabra reforma, establecer un procedimiento más potable precisamente con los padres de familia, para que ellos puedan tener acceso de una forma expedita a estos derechos de los menores y vincularlos directamente, no esperar 1 año, 2 años, 3 años, y muchas veces un silencio prolongado donde se afecta el derecho educativo del menor. Creo que aquí es donde tenemos que analizar cuántas escuelas han sido sancionadas realmente de manera privada y cuántas escuelas públicas existen procesos donde los ajustes razonables nunca llegaron al menor a temprana edad, y muchas veces, como lo dijo Jacqueline, existe un gran número de estudiantes que no se encuentran registrados en estas estadísticas porque lastimosamente no se hizo el procedimiento adecuado, y muchas veces fue la falta de empatía de los centros educativos en brindarle un apoyo real a ese menor. Sí, claro, por eso hice la pregunta precisamente, porque sabemos que es una barrera que aquí en nuestro país existe y que es de preocuparse, porque quizás a veces, como no es nuestro caso, simplemente decidimos mirar hacia un lado, ignorar la situación, pero allá adentro quizás hay un padre peleando y exigiendo los derechos de su niño. Y por eso quiero que juntas puedan darle un mensaje a aquellos padres que quizás nos están escuchando, nos van a escuchar durante la retransmisión, y puedan decirle: no está mal que exijas. Bueno, yo como madre les puedo decir que el insistir, resistir y persistir da resultados. Yo he logrado, bien que mal, las adecuaciones dentro del sistema público. Quiero animar a esos papás a no rendirse. Un padre que se informa es un niño que no lucha solo. Es un niño que tiene más posibilidades, y quiero pedirle al Ministerio de Educación pues que dentro de toda la reforma que viene nos incluyan, nos tomen en cuenta, porque la población con discapacidad es amplia y necesita mucha atención. Bueno, yo quisiera enviarle un mensaje a todas las mamás, a los papás, que si ustedes creen que ahorita va a existir barreras, cuando ese adulto, ese menor sea un adulto, va a ser el doble. Si desde ahora no le creas esa resiliencia a tu hijo y no le enseñas que el mayor prejuicio que puede existir está en el propio hogar, porque yo como padre digo, no voy a pelear por tu derecho, le estás enseñando a debilitarse y a prácticamente dejar de luchar por algo adquirido previamente, y que ya las normas jurídicas en Panamá están. Creo que dar ese ejemplo desde el hogar y decir que tú puedes ser una persona resiliente a pesar de todas las adversidades
es el mejor legado que le puedes dar a tus hijos y brindarle a ellos esa valentía que a lo largo del camino van a existir tantas barreras que muchas veces solo desde los primeros inicios de su edad pueden ser afrontadas. Muchas gracias y me encanta que demos esto a conocer, que realmente juntos podamos ser ese canal de información para aquellos papás que, como lo mencionamos, pueden sentirse desanimados, quizás derrotados incluso en la lucha para que se cumplan los derechos educativos en los niños con discapacidad. Bueno, aquí en pantalla aparecen las redes sociales de Yo Te Incluyo PTY y AUPA Panamá para que usted se informe y si necesita asesoría también pueda encontrarlo. Aquí estamos para escucharlo. La verdad es que sí, podernos escuchar es fundamental. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y bueno, nos vamos a un cambio comercial y ya volvemos con más de A Toda Hora.